presentar a la profesora Claudia Gómez, que hizo su maestría y su doctorado en la Universidad Nacional de Colombia en filosofía y que pues es parte del grupo de investigación en hermenéutica, yo diría pues como su corazón casi central, pues su eje importante en este grupo. Y bueno, ustedes la conocen bien como profesora del departamento, y pues Claudia tiene una presentación que ha titulado Justicia Transicional y Perdón. Entonces pues le cedo ya la palabra a Claudia. Bueno, muchas gracias Luis Eduardo, muchas gracias a todos por asistir. En primer lugar quisiera decir que tal vez mi enfoque fue un poco diferente al de los demás, y en parte quería que así fuera, o eso al menos creí en un principio, creí que iba a enfocarme como en un problema, el problema del perdón, digamos, que está como asociado a muchas de estas dinámicas de la justicia transicional. Sin embargo, después de investigar mucho me di cuenta que el perdón tiene una relación muy fuerte con la justicia y en especial con las dinámicas retributivas de la justicia. Y eso hace que, a pesar de que suena un tema aparentemente bonito y fácil de digerir, en realidad acaba siendo, pues, básicamente un análisis desde el perdón, o más bien un análisis de la justicia desde el perdón. No, entonces quisiera comenzar y voy a leer, aquí les van a presentar el texto para que lo puedan seguir fácilmente. El funcionamiento de la justicia frente a delitos comunes como robos, estafas o riñas callejeras resulta relativamente fácil de concebir dentro del marco de la lógica retributiva. La imposición de una sanción se entiende como un medio para compensar el daño ocasionado y restablecer el equilibrio social perturbado por la transgresión. Este modelo parte del supuesto de que la justicia debe imponer un castigo proporcional al sufrimiento causado, permitiendo así reparar el agravio y restaurar el orden vulnerado. Sin embargo, esta lógica se muestra insuficiente cuando se enfrenta a la magnitud de atrocidades como dictaduras, genocidios, torturas o crímenes de guerra. En tales escenarios, ninguna medida sancionatoria parece capaz de compensar el horror infligido y todo cálculo de proporcionalidad resulta inadecuado frente a la magnitud del sufrimiento provocados. Hannah Arendt señaló con claridad esta insuficiencia en su reflexión sobre los juicios de Nuremberg. Para estos crímenes, ningún castigo es lo suficientemente severo, puede que sea imprescindible arcar a Göring, pero es totalmente insuficiente. Es decir, esta culpa, a diferencia de toda culpa criminal, traspasa y hace añicos todos y cada uno de los sistemas jurídicos. En una línea similar, Martha Minow sostiene que cuando se trata de violaciones masivas de derechos humanos, no hay castigo que pueda reflejar la magnitud real de la indignación. Así, incluso las sanciones más severas adquieren un carácter inevitablemente simbólico más que una auténtica aplicación del Estado de Derecho. Esta insuficiencia no es meramente contingente, sino que pone de manifiesto una crisis más amplia de los modelos tradicionales de justicia frente a formas extremas de violencia. Cuando el daño desborda la posibilidad de reparación, el derecho penal revela sus límites estructurales. No puede restituir lo perdido ni producir una equivalencia entre crimen y castigo. Frente a estas limitaciones comenzó a desarrollarse lo que posteriormente se denominaría justicia transicional, entendida como un conjunto de mecanismos judiciales, extrajudiciales y políticos destinados a enfrentar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de transición política. A diferencia del modelo penal clásico, este enfoque no se limita a la sanción judicial, sino que incorpora herramientas como comisiones de la verdad, programas de reparación a las víctimas y reformas institucionales orientadas a reconstruir el tejido social. No obstante, su implementación enfrenta tensiones persistentes. La exigencia de rendición de cuentas, la necesidad de garantizar la verdad y la reparación a las víctimas y el desafío de equilibrar justicia y paz sin generar percepciones de impunidad. En este contexto, abordar la justicia desde la perspectiva del perdón podría parecer en principio contradictorio. Con frecuencia, el perdón se concibe como una noción ajena a la justicia, ya sea porque se lo sitúa en el ámbito moral o porque se lo asocia al olvido,
o porque se lo asocia al olvido o la exoneración de la culpa. Estas interpretaciones, sin embargo, descansan en malentendidos. Por un lado, minimizan la relevancia histórica y política del perdón como práctica capaz de transformar relaciones sociales. Por otro, lo confunden con figuras jurídicas como la amnistía o el indulto. Como advierte Derrida en Perjury and Pardon, el perdón también puede ser objeto de apropiación política cuando líderes institucionales lo invocan como gesto público de reconciliación, corriendo el riesgo de vaciarlo de su dimensión ética y singular. En este sentido, el perdón oscila entre una exigencia moral radical y una práctica susceptible de instrumentalización. El perdón y la justicia suelen concebirse así como prácticas que operan en esferas distintas. No obstante, en esta ponencia sostengo que la justicia transicional, lejos de ser completamente ajena al perdón, reproduce en gran medida algunas de sus dinámicas fundamentales y aspira a alcanzar efectos análogos en un plano social. Más precisamente, defenderé que si bien la justicia transicional no puede producir el perdón en sentido estricto, sí institucionaliza algunas de sus condiciones morales, como la verdad, el reconocimiento del daño, la asunción de responsabilidad y la apertura hacia un futuro compartido. Esta relación pretende iluminar tanto su potencial como sus límites, particularmente en lo que respecta a su capacidad para facilitar procesos efectivos de transición hacia una sociedad que pueda afrontar las secuelas de la violencia. Para explorar esta hipótesis, examinaré primero algunos aspectos generales de la justicia transicional y los modelos que la estructuran. En segundo lugar, analizaré la noción de perdón con el fin de mostrar cómo ciertas prácticas de la justicia transicional reproducen sus dinámicas en el ámbito político. Finalmente, reflexionaré sobre las implicaciones y limitaciones de esta interpretación. Líneas generales sobre la justicia transicional. Ante guerras, dictaduras y fenómenos análogos, la justicia retributiva resulta insuficiente, pues es incapaz de abarcar la escala del daño, medir adecuadamente el horror y garantizar la no repetición sin colapsar los sistemas judiciales. Sin embargo, las víctimas demandan más que el castigo de los perpetradores. Exigen reconocimiento, una aceptación oficial de los hechos y que ambos perduren en la memoria colectiva. Mientras el olvido puede favorecer la repetición, la memoria puede transformar el etos de una sociedad que no solo presenció, sino que en muchos casos toleró o permitió estos crímenes. En este contexto, la justicia entonces debe trascender la mera retribución y posibilitar la reconciliación. La diversidad de fines, contextos y exigencias impide establecer un procedimiento único para la justicia transicional. Por un lado, la impunidad socavaría la credibilidad de las instituciones jurídicas. Por otro, la aplicación plena de la justicia retributiva resulta inviable por las razones ya señaladas. Por ello, los procesos de justicia transicional suelen configurarse como un equilibrio entre mecanismos retributivos o procesos judiciales y restaurativos orientados a reparar daños y contribuir a la reconstrucción del tejido social. Su diseño, sin embargo, depende de factores decisivos como si la transición ocurre tras una dictadura o después de una guerra, o si existe un bando vencedor capaz de imponer las condiciones del proceso. Cuando no hay vencedores claros, como en el caso colombiano, la transición exige formas más negociadas de justicia. En este sentido, Jeremy Weber identifica al menos 3 modelos: el retrospectivo, que va hacia el pasado, el prospectivo, orientado hacia el futuro, y el denominado ajuste de los órdenes jurídicos y políticos en conflicto. Modelo retrospectivo. La justicia retrospectiva se inspira en la justicia correctiva aristotélica, cuyo fin es reparar las consecuencias de un daño o una injusticia. En este esquema, el juez interviene para restablecer el equilibrio, obligando al infractor a resarcir a la víctima por su pérdida. La medida de la justicia es, como dice Aristóteles, aritmética. Este enfoque se concentra en las acciones del victimario sin atender a los motivos, méritos o necesidades de las partes involucradas. La justicia aparece así como una transición destinada a revertir el daño inicial y confrontar al culpable con sus consecuencias, pues las circunstancias generales son irrelevantes, salvo en la medida en que contribuyan a caracterizar y cuantificar esa transición específica. En consecuencia, quienes defienden este modelo privilegian la retribución y el castigo orientado al pasado sin considerar los procesos de rehabilitación o transformación social. Un ejemplo de este enfoque fueron los juicios a las juntas en Argentina en 1985, en los que se procesó a un gran número de responsables de la dictadura militar.
Aunque estos juicios significaron un avance significativo en materia de rendición de cuentas, también generaron una profunda polarización social y solo permitieron esclarecer parcialmente la magnitud de los crímenes. Modelo prospectivo. El modelo prospectivo, en cambio, propone una concepción más amplia de la justicia. Sus defensores se preocupan simplemente por reparar los acontecimientos, no se preocupan simplemente por reparar los acontecimientos del pasado, sino más bien por transformar su sociedad para el futuro, reconstruyéndola sobre bases diferentes e idealmente más justas. Perdón por las erratas, pero es que lo traduje ahí a mano el texto, entonces por eso me quedaron las letras. Me acabo de dar cuenta. El enfoque busca restaurar las relaciones sociales dañadas para asegurar que cada individuo pueda asegurar un lugar en la comunidad política. Para Weber, esta perspectiva se inspira, aunque de forma tenue, en la justicia distributiva aristotélica, en el que cada persona recibe los honores y beneficios que le corresponden. En lugar de limitarse a corregir los daños pasados, este modelo aspira a reconfigurar las condiciones sociales que permitieron su aparición. La justicia prospectiva incorpora así elementos restaurativos orientados a facilitar la transición hacia un futuro más justo. Sin embargo, no debe confundirse con la justicia restaurativa en sentido estricto. Mientras esta última se centra en reparar relaciones comunitarias afectadas por delitos concretos en el presente, la justicia prospectiva busca una transformación más amplia de la sociedad, prestando atención a los términos en los que debería estructurarse la futura comunidad. De este modo, la restaurativa repara vínculos inmediatos, mientras que la prospectiva aspira a reformar instituciones y estructuras sociales. Dentro de este enfoque, las comisiones de verdad desempeñan un papel fundamental. Su objetivo no es únicamente castigar a los perpetradores o reparar hechos específicos, sino prevenir la repetición de la violencia y afirmar los valores de una nueva comunidad política. Como señala Weber, la exposición de los agravios del pasado evitará su recurrencia en el futuro, permite a las víctimas contar sus historias para que, al recopilar y denunciar los casos de injusticia, se reafirmen los valores de la nueva sociedad. En este contexto, incluso los gestos de perdón, entre comillas, adquieren un significado particular. No buscan corregir el pasado, sino repudiarlo públicamente, marcar una ruptura con él y señalar que el nuevo orden político se regirá por principios distintos. Las reparaciones a las víctimas constituyen otro elemento central de este modelo, aunque nunca pueden restituir plenamente lo perdido, buscan mejorar la posición social de quienes sufrieron la violencia y reducir su vulnerabilidad futura. Estas medidas, tanto materiales como simbólicas, implican necesariamente decidir qué reparar y a quién, pero sobre todo representan su reconocimiento público de la condición de víctima. El caso paradigmático es Sudáfrica, donde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación abordó el legado del apartheid mediante testimonios públicos, amnistía condicional para quienes confesaban sus crímenes y diversas formas de reparación material y simbólica, priorizando la dignidad de las víctimas y no la repetición por encima del castigo retributivo. El tercer modelo es tal vez el más complicado a mi modo de ver, porque si bien es cierto, algunos consideran que no debería ser denominado un modelo de justicia transicional, como veremos, sí se ha aplicado de esa manera. Y se refiere al reajuste entre órdenes jurídicos y políticos en conflicto. En estos casos, la transición no se limita a corregir injusticias pasadas ni a reformar el futuro, sino que cuestiona los fundamentos mismos del orden social y abre el debate sobre la necesidad de instaurar un sistema jurídico completamente distinto. El problema central consiste entonces en determinar qué tradición jurídica y política debe orientar la reconstrucción de la comunidad. Este enfoque, sin embargo, también plantea dificultades significativas. Procesos como el Irak posterior a Saddam Hussein, la desintegración de la antigua Yugoslavia, la separación de Checoslovaquia o el caso de Ruanda muestran que la instauración de un nuevo orden jurídico puede generar fuertes tensiones sociales cuando diferentes grupos disputan la legitimidad de las tradiciones que deben guiar la reconstrucción institucional. Aunque no todos estos casos se consideran ejemplos clásicos de justicia transicional, ilustran situaciones en las que el nuevo orden político y legal se establece sobre uno previamente considerado como ilegítimo. Al respecto, en la cita cabe decir que precisamente hay un amplio debate de lo que se considera la justicia transicional. Algunos afirman que el origen de la justicia transicional data a la Segunda Guerra Mundial o se puede rastrear a los procesos después de los juicios de Nuremberg.
Sin embargo, el término como tal apareció en 1992 en una revista, creo que en el New Yorker, y a partir de ahí se empezó a adoptar el término para hablar de procesos de justicia en transición entre países de dictadura o no. Y hay otra línea que es mucho más compleja, que afirma que de todas maneras, en tanto toda guerra implica una transición a un nuevo paso, a una reconstrucción social, en algún sentido, pues todas las guerras o después de cada guerra habría un tipo de justicia transicional distinto. Entonces la nueva reconfiguración del derecho también podría considerarse de esa manera. La tipología propuesta por Weber permite comprender la diversidad de objetivos que suelen acompañar a los procesos de justicia transicional, entre ellos la verdad, el reconocimiento de las víctimas, la reconciliación, la retribución o la consolidación democrática. Pero también pone de relieve las limitaciones propias de cada modelo. El enfoque retrospectivo tiende a restringir el papel de las víctimas y a privilegiar el castigo sobre la búsqueda de la exhaustiva de la verdad. El modelo prospectivo, por su parte, genera tensiones entre la necesidad de reconocimiento y reparación y la exigencia de sanción penal frente a delitos de lesa humanidad. Finalmente, el tercer modelo corre el riesgo de afectar la cohesión social cuando las transformaciones institucionales profundas excluyen el diálogo ciudadano o imponen tradiciones jurídicas externas, generando nuevas formas de polarización. El segundo modelo ha sido alabado por el rol especial de las víctimas, pero acusado de generar impunidad. El caso colombiano ofrece un ejemplo significativo del segundo modelo. La Jurisdicción Especial para la Paz, creada a partir del acuerdo de 2016, establece un sistema en el que las sanciones restaurativas y simbólicas se condicionan al reconocimiento voluntario de la verdad y a la reparación de las víctimas. Este modelo busca garantizar medidas como la restitución de tierras, la construcción de la memoria oficial del conflicto y la transición hacia un orden político que no se funde en la imposición de vencedores, evitando así las reproducciones de nuevas polarizaciones. Ahora bien, entre los críticos del proceso de paz suele apelarse al perdón como si la amnistía, expresada en sanciones no estrictamente retributivas, equivaliera a una absolución total. Estas críticas tienden a concebir el perdón como una concesión absoluta, la cual se borraría, como una concesión absoluta mediante la cual se borraría el pasado y se clausuraría la memoria. Sin embargo, esta interpretación ignora que el perdón también surge, en parte, de las limitaciones de la justicia retributiva y que mantiene una relación compleja con la lógica de la misma justicia. Perdón y justicia. No solo la justicia transicional, sino también la noción de perdón surge en parte de las limitaciones de la justicia retributiva, como se mencionó. Etimológicamente, el término perdón proviene del latín tardío perdonare, compuesto por el prefijo per, que denota una acción completa o total, y donare, que significa regalar o dar libremente. El término remite así a un gesto de generosidad radical mediante el cual quien ha sufrido una ofensa decide renunciar a la retaliación contra el ofensor. Sin embargo, en su origen histórico, el perdón no equivalía a una absolución ni a una extensión automática de la pena. Más bien, funcionaba como un complemento de la ley del talión, que establecía castigos proporcionales al delito con el fin de limitar la venganza. Aunque este principio buscaba contener la espiral de violencia, no eliminaba el resentimiento ni impedía completamente la retaliación. En este contexto, el perdón aparecía como una posibilidad adicional. Cuando el infractor reconocía el daño causado, expresaba arrepentimiento y prometía no reincidir, la víctima podía renunciar a la venganza y abrir la posibilidad de superar la ofensa. En sus primeras formulaciones, el perdón permanecía estrechamente vinculado al castigo, pues la posibilidad de renunciar a la retaliación solo tenía sentido dentro de un marco en el que la sanción era concebida como legítima. Con el tiempo, sin embargo, el perdón también se convirtió en un recurso para aquellas víctimas que no tenían acceso efectivo a la justicia. Como señala Amelia Valcárcel, frente a un crimen, estas víctimas debían elegir entre tres alternativas: la retaliación y el castigo por transgredir la ley, el resentimiento persistente o el perdón. Este último implica, en palabras de la autora, la renuncia explícita a castigar, renuncia fundada en alguna razón o en algunas razones de otra naturaleza, tales como la virtud, la búsqueda de reconciliación o la confianza en la justicia divina.
Estas razones pueden comprenderse mejor si se considera la antropología teológica presente en las religiones abrahámicas, según la cual el juicio último sobre el pecado humano pertenece exclusivamente a Dios. Desde esta perspectiva, las sanciones terrenales no agotan la dimensión moral de la culpa, lo que abre un espacio para que la víctima renuncie al castigo sin negar necesariamente la existencia de la falta. En este sentido, el perdón llegó a concebirse como una forma indirecta de justicia. Como señala nuevamente Valcárcel, puede entenderse como una estrategia de justicia compensatoria que se deja en manos de Dios porque Dios la garantiza. La víctima, mediante un gesto considerado virtuoso y asociado a la comunión con lo divino, renuncia al ejercicio de la retaliación y deposita la expectativa de justicia en una instancia trascendente. Así, aunque etimológicamente el perdón remite a una dádiva absoluta, en este contexto permanece inscrito dentro de una lógica retributiva indirecta. La renuncia al castigo no implica la negación de la justicia, sino su desplazamiento hacia una instancia trascendente en la que se confía tanto en la sanción divina como en el valor moral que la virtud del perdón otorga a quien lo concede. Desde una perspectiva tradicional, el perdón tampoco se concibe como un acto incondicional. Su concesión suele depender del reconocimiento del daño causado, del arrepentimiento del ofensor y de su compromiso de no reincidir. Tales gestos indicarían que el responsable se dispone a recorrer un camino de expiación y transformación moral. Por su parte, la víctima debe manifestar la superación de la ofensa, lo que implica renunciar al resentimiento y comprometerse a no perpetuar la memoria del agravio como fundamento de nuevas represalias. Esta dinámica permite establecer vínculos sociales dañados y abre la posibilidad de reconstruir una convivencia pacífica. No obstante, las concepciones contemporáneas del perdón han cuestionado varios de estos supuestos. Derrida critica, por ejemplo, la trivialización del término cuando se invoca el perdón ante faltas menores o incluso como simple fórmula de cortesía, situaciones en las que no existe una verdadera expectativa de justicia ni de reparación moral. El perdón, sostiene, solo adquiere sentido frente a ofensas deliberadas o negligencias graves que generan daño personal, resentimiento y deseo de venganza, como también subraya David Novitz. Yankelevich profundiza en esta distinción al afirmar que ofensas triviales, excusables o racionalmente justificables pertenecen al ámbito de lo venial, pero no al de lo perdonable. Si una acción puede ser explicada o excusada, el perdón pierde sentido, pues si perdonamos es porque no tenemos razones y si tenemos razones compete la excusa y no al perdón. En otras palabras, cuando una falta es justificable, lo que corresponde no es el perdón, sino la excusa. Desde esta perspectiva, tanto para Derrida como para Yankelevich, el perdón auténtico solo aparece frente a lo imperdonable, aquello que parece resistirse al perdón y que exige de la víctima un esfuerzo moral extremo. Solo en ese límite el perdón se aproxima a su sentido etimológico, pues se concede sin razones plenamente justificables. El perdón, aunque el perdón no opera en el mismo registro que la justicia, surge precisamente de sus limitaciones como una respuesta posible allí donde la ley resulta incapaz de reparar plenamente el daño. Lo que exige un perdón genuino, porque excede toda justificación racional, es lo imperdonable. Crímenes en los que la dignidad humana es radicalmente puesta en cuestión y frente a los cuales el castigo jurídico aparece siempre como insuficiente, como mencionaba Minow y retomaba Joseph de Minow en las primeras páginas. Perdón y reconciliación. Pese a que el perdón ostenta un carácter preeminentemente moral, su incidencia histórica y política ha sido ampliamente reconocida por la filosofía. En la fenomenología del espíritu, Hegel sugiere que las experiencias violentas atravesadas por la conciencia no se resuelven, sino que persisten como heridas que amenazan la vida ética de la comunidad. Desde esta perspectiva, el perdón no constituye un fenómeno trivial, sino que aparece excepcionalmente como un despliegue de la razón, un reconocimiento de la humanidad del otro que permite restablecer la relación quebrantada y abrir la posibilidad de la reconciliación. En una línea semejante, Hannah Arendt y Paul Ricoeur subrayan la dimensión histórica del perdón. Para ambos, este posee una función decisiva frente a la irreversibilidad de la acción humana. Como afirma Arendt, perdonar sirve para deshacer los actos del pasado cuyos pecados cuelgan como la espada de Damocles sobre cada nueva generación. El perdón introduce así la posibilidad de interrumpir la cadena de consecuencias que los actos pasados proyectan sobre el futuro, permitiendo que los individuos y las comunidades no queden definitivamente atrapados en la lógica del daño. Esta dimensión reconciliadora ha sido invocada también en contextos políticos concretos. El proceso sudafricano de justicia transicional, tras el fin del apartheid, enfatizó en el papel del perdón como parte de la reconstrucción nacional.
El arzobispo Desmond Tutu, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, insistió en su relevancia comunitaria en No Future Without Forgiveness. Allí recurre al concepto africano de Ubuntu, según el cual la identidad humana se constituye fundamentalmente en relación con otros. Mi humanidad está ligada inextricablemente a la tuya. No es pienso, luego existo. Más bien dice, soy humano porque pertenezco, participo, comparto. Desde esta perspectiva, los crímenes de lesa humanidad no solo dañan a las víctimas, sino que degradan la humanidad compartida de toda la comunidad, deshumanizando tanto a quien sufre la violencia como a quien la perpetra. En este contexto, el perdón puede concebirse como un gesto orientado a restaurar esa humanidad común y a recomponer los vínculos sociales fracturados. Aunque Tutu reconoce que el perdón constituye una exigencia moral extremadamente difícil, sostiene al mismo tiempo que de él depende la posibilidad misma de un futuro compartido. De él depende la existencia, la supervivencia de nuestra nación, porque sin perdón, sin reconciliación, no tenemos futuro. El perdón aparece así como un recurso orientado a restablecer la convivencia y hacer posible la construcción de un futuro común tras experiencias de violencia extrema. Perdón y memoria. Sorry, pero es que está largo y lo siento. Uno de los elementos en los que insistieron Nelson Mandela y Desmond Tutu fue la necesidad de verdad histórica, rasgo que comparten tanto la justicia transicional como el perdón. En los procesos de reconstrucción social tras periodos de violencia, el reconocimiento público de lo ocurrido constituye una condición fundamental para restituir la dignidad de las víctimas y abrir la posibilidad de la reconciliación. En este sentido, verdad y memoria no solo cumplen una función histórica, sino también moral y política. Esta relación entre perdón y memoria ha sido analizada especialmente por Yankelevich, quien sostiene que el perdón es indisociable de la memoria. Para el filósofo, memoria no es un simple archivo pasivo de acontecimientos, sino una fuerza vital que enriquece la experiencia e impulsa la acción. Sin embargo, también puede paralizar el actuar cuando el rencor y el trauma fijan a la víctima al pasado e impiden el devenir. El propósito del perdón no consiste en borrar la memoria, sino en neutralizar sus efectos paralizantes, de modo que el pasado no determine completamente el presente. En palabras de Yankelevich, el perdón ayuda a devenir al devenir, pero el devenir ayuda al perdón a perdonar. Tanto el rencor como el perdón se inscriben en una dimensión temporal. Mientras el resentimiento aprisiona a la víctima en el pasado, el perdón la abre hacia el futuro, hacia posibilidades que trascienden el horror vivido. El paso del tiempo puede contribuir a aliviar la carga del resentimiento y facilitar el perdón. No obstante, ese mismo flujo temporal constituye un arma de doble filo. Si bien el perdón requiere tiempo, el transcurso excesivo de este puede presionar a las víctimas a olvidar prematuramente o a diluir la gravedad de la ofensa. El tiempo transforma también al ofensor. Quien solicita perdón ha devenido otro respecto del momento en que cometió la falta. Sin embargo, esta transformación no lo exime de responsabilidad. Como señala Camila Rueda, la acción imperdonable como la tortura permanece en el pasado y esto es lo que hace a la acción intransformable, con lo cual permanece imperdonable. No se perdona el acto mismo, que permanece irreversible, sino a la persona que, reconociendo su culpa, se distancia moralmente de su acción. El perdón en este sentido no anula la responsabilidad del perpetrador, sino que supone su reconocimiento y la posibilidad de una transformación moral. De ahí que la asociación cotidiana entre perdón y olvido resulte problemática. Con frecuencia se supone que superar el resentimiento implica eliminar la memoria del daño. Sin embargo, para Yankelevich, el olvido no constituye una forma auténtica de perdón. Como advierte, los predicadores del olvido no dicen que el malvado sea malvado, dicen sencillamente que ya basta y que es hora de acabar con el estado de guerra. En esta misma línea, Robert McAfee Brown advierte que el olvido puede abrir la puerta a nuevas atrocidades. Si olvidamos, llegará el día en que se cometerán atrocidades aún peores contra todos aquellos a los que los poderosos quieran destruir. El olvido, lejos de constituir una solución moral, puede convertirse en una forma de negación del sufrimiento de las víctimas. Por esta razón, Yankelevich sostiene que el desgaste de la memoria no puede ser considerado un motivo válido para perdonar. Este olvidadizo perdón, después de todo, es más bien amnesia que amnistía y más bien astenia o atrofia que generosidad.
El perdón genuino no surge del olvido ni lo produce, por el contrario, integra la memoria en la existencia de modo que el pasado continúa presente como advertencia ética y experiencia moral. La memoria constituye por ello una de las exigencias más persistentes de las víctimas en los procesos de justicia transicional. Verdad y memoria resultan indispensables para evitar la repetición de la violencia. Cuando esta verdad no se alcanza plenamente, las consecuencias se prolongan en el tiempo. Un ejemplo de ello puede observarse en el caso argentino, donde muchos perpetradores no confesaron sus crímenes, dejando a numerosas familias de desaparecidos en la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos. Este vacío muestra que la verdad no solo esclarece los hechos, sino que también contribuye a restaurar la dignidad de las víctimas y a hacer posible una forma de cierre simbólico de la violencia. En este sentido, el paso del tiempo puede crear condiciones para el perdón, permitiendo que las víctimas mitiguen el resentimiento y que los perpetradores reconozcan su culpa. Si la justicia transicional reproduce parcialmente esta lógica, sus efectos solo pueden hacerse visibles con el transcurso del tiempo, cuando el arrepentimiento se traduzca en transformaciones reales dentro de la sociedad. De ahí que algunos mecanismos contemporáneos de justicia transicional, como las sanciones restaurativas adoptadas por la JEP, busquen no solo castigar, sino también promover procesos de reintegración social que reflejen, al menos en parte, la lógica transformadora del perdón. El cómo del perdón, el diálogo. El perdón aparece fundamentalmente en el marco de un diálogo. No puede existir como acto unilateral, pues solo se otorga cuando el ofensor lo solicita explícitamente y la víctima expresa su disposición a concederlo. De lo contrario, no se trataría de una dádiva genuina. Si el remordimiento permaneciera en silencio, constituiría apenas un soliloquio estéril. Por ello, Yankelevich afirma que el arrepentimiento del criminal, ya sobre todo su remordimiento, es lo único que da sentido al perdón. Cuando el culpable no reconoce su falta ni expresa su culpa, cualquier gesto de perdón corre el riesgo de convertirse en una burla hacia la víctima. De ahí que el perdón requiere instaurarse como un intercambio discursivo en el que el victimario manifieste su arrepentimiento, reconozca el daño causado y solicite el perdón sin excusar ni justificar su acción. Este reconocimiento constituye una condición indispensable para que el perdón pueda emerger como un acto moral significativo. En este diálogo se produce un intercambio transformador en el que tanto la víctima como el perpetrador se ven interpelados por la presencia del otro. Ambos se abren así a la posibilidad de un futuro distinto, en el que ya no se definen únicamente como partes enfrentadas en un conflicto. Sin embargo, el objetivo del diálogo no consiste en justificar racionalmente los hechos. Aunque desde una perspectiva histórica comprender las circunstancias de los crímenes resulta necesario, Yankelevich subraya los límites de esta comprensión. Frente a crímenes extremos, no existe explicación racional capaz de justificar el mal cometido. La verdad desempeña un papel fundamental en este intercambio. Sin ella, el diálogo pierde su fundamento moral. No obstante, tampoco puede asumirse que la verdad pueda explicar o excusar plenamente los acontecimientos. La comprensión que emerge en el acto del perdón no es meramente analítica ni historiográfica, más bien consiste en una intuición súbita que revela la irreductible simplicidad cualitativa de la mala intención y el misterio indivisible de la libertad. En ese momento se reconoce también la humanidad del otro, se percibe al adversario como un igual capaz de responsabilidad moral y transformación. Desde esta perspectiva, el diálogo no solo permite confrontar el pasado, sino también restablecer los rasgos fundamentales de la humanidad compartida. En el discurso del victimario debe manifestarse el reconocimiento de la integridad de la víctima, integridad que fue negada en el acto violento. Como señala Rueda, este reconocimiento implica el reconocimiento de esa integridad que se le desconoció a la víctima, lo que se lleva a cabo por medio del arrepentimiento y la petición de perdón. En síntesis, el perdón genuino puede entenderse como un diálogo transformador entre víctima y victimario. Esta lógica dialógica encuentra un eco en los mecanismos contemporáneos de justicia transicional en los que se exige la revelación de la verdad, se busca transformar la memoria colectiva y se promueve un compromiso restaurativo orientado hacia un futuro común. En este sentido, instituciones como la JEP intentan actualizar parcialmente esta lógica del perdón al privilegiar la confesión pública y el reconocimiento del daño como medios para restaurar la dignidad de las víctimas y reintegrar a los perpetradores a la comunidad política. El recorrido anterior permite identificar algunas condiciones fundamentales del perdón. Lejos de ser un acto meramente emocional o privado, el perdón aparece como una práctica moral compleja que involucra dimensiones históricas, temporales y relacionales.
Como se ha visto, el perdón se encuentra estrechamente vinculado a la memoria, que preserva la gravedad del daño sin quedar paralizada por él, y se articula en un diálogo en el que la víctima y el victimario se reconocen mutuamente como sujetos morales. Al mismo tiempo, su sentido se vuelve especialmente relevante frente a crímenes que parecen exceder toda reparación jurídica, es decir, frente a aquello que Yankelevich y Derrida describen como lo imperdonable. Sin embargo, precisamente allí donde el perdón parece adquirir su significado más profundo, surge también su mayor dificultad. ¿Cómo puede una sociedad articular memoria, justicia y perdón frente a crímenes que afectan radicalmente la dignidad humana? Esta tensión se vuelve particularmente visible en los procesos de justicia transicional, donde el objetivo de reconstruir la convivencia social obliga a encontrar un equilibrio entre el reconocimiento del daño, la responsabilidad y la posibilidad de abrir un futuro común. En este contexto, el perdón deja de ser únicamente una categoría moral individual para convertirse en un problema político central. Relaciones y limitaciones. El análisis realizado permite comprender que el perdón no constituye simplemente un gesto privado de benevolencia ni una forma de olvido del daño, sino una práctica moral compleja que articula memoria, reconocimiento del mal y apertura hacia el futuro. Como han mostrado autores como Yankelevich y Derrida, el perdón adquiere su sentido más profundo precisamente frente a lo que parece resistirse a él, aquello que se presenta como imperdonable. En estos casos, el perdón no elimina el pasado ni cancela la gravedad del daño, sino que introduce la posibilidad de romper la continuidad del resentimiento sin negar la memoria de lo ocurrido. En este sentido, el perdón no puede confundirse con el olvido. Ya en el siglo XVIII, Joseph Butler advertía en 15 Sermons Preached at the Royal Chapel que perdonar no significa ignorar el mal ni pretender que el daño no ocurrió. Para Butler, el resentimiento cumple una función moral legítima, pues constituye una forma de indignación frente a la injusticia y una exigencia de justicia. El perdón, por tanto, no implica eliminar sentimientos negativos provocados por el mal, sino evitar que estos se transformen en deseos de venganza y perpetúen la violencia. Desde esta perspectiva, no existe una incompatibilidad necesaria entre el perdón y la búsqueda de la justicia, del mismo modo que la justicia transicional no excluye otras formas de responsabilidad jurídica cuando la verdad o el reconocimiento del daño no se producen. Esta concepción del perdón resulta especialmente relevante en contextos de violencia política y crímenes masivos. Experiencias históricas como el proceso sudafricano mostraron que la reconstrucción de la comunidad política exige no solo la sanción jurídica, sino también procesos públicos de reconocimiento y verdad. En este contexto, figuras como Desmond Tutu insistieron en la necesidad de restaurar la idea de Ubuntu, según la cual la humanidad de cada individuo se encuentra intrínsecamente ligada a la de los demás. Aunque Tutu nunca pretendió imponer el perdón a las víctimas, sus palabras fueron con frecuencia interpretadas como una exhortación colectiva a perdonar. Esta ambigüedad revela que uno de los problemas centrales de la relación entre perdón y justicia, revela uno de los problemas centrales de la relación entre perdón y justicia. El perdón en sentido estricto solo puede ser un acto libre, pero los procesos de reconstrucción social buscan crear condiciones que hagan posibles una convivencia futura. En este punto resulta posible comprender mejor el sentido de mecanismos contemporáneos de justicia transicional como la JEP. Al igual que ocurrió en Sudáfrica, este modelo no pretende simplemente absolver a los perpetradores, sino transformar la lógica retributiva tradicional mediante la exigencia de la verdad, reconocimiento público del daño y compromisos de reparación. En este sentido, puede afirmarse que la justicia transicional mimetiza parcialmente la lógica moral del perdón frente a crímenes que el castigo jurídico difícilmente puede reparar plenamente. Suspende así la retribución ordinaria a cambio de confesión, memoria institucional y garantías de no repetición. Así, tanto el perdón como estos mecanismos buscan responder a lo imperdonable no mediante el olvido, sino mediante la transformación del daño en verdad pública y responsabilidad. Sin embargo, esta analogía también posee límites importantes. A diferencia del perdón interpersonal, los procesos de justicia transicional operan en un marco institucional en el que la participación de las víctimas y los perpetradores no siempre es completamente voluntaria. Esto introduce una tensión inevitable entre la naturaleza libre del perdón y las exigencias políticas de reconstrucción social. Además, como advierte Derrida en su reflexión sobre el caso sudafricano, la institucionalización del perdón corre el riesgo de instrumentalizar una práctica moral que, en sentido estricto, no puede ser exigida ni administrada por el Estado. Por esta razón, la justicia transicional no debe entenderse como sustituto del perdón ni como una forma de imponerlo colectivamente. Su objetivo es más limitado, aunque no por ello menos importante.
crear las condiciones institucionales para que las sociedades puedan confrontar el pasado, preservar la memoria de las víctimas y abrir a la posibilidad de un futuro compartido. En ese sentido, memoria, verdad y responsabilidad no solo constituyen requisitos para la reparación del daño, sino también salvaguardas frente al riesgo de la repetición de la violencia. El perdón no borra el mal, ni lo vuelve irrelevante. Lo imperdonable permanece como advertencia moral inscrita en la memoria colectiva. Precisamente por ello, los procesos de justicia transicional solo pueden aspirar a transformar ese pasado en una fuente de responsabilidad histórica. Allí donde la memoria se preserva y la verdad se reconoce públicamente, el perdón, si llega a ocurrir, no será fruto del olvido, sino de la decisión libre de las víctimas de no permitir que el daño determine indefinidamente el futuro. Desde esta perspectiva, la justicia transicional no sustituye el perdón ni puede exigirlo. El perdón en sentido estricto permanece como una decisión libre que compete a las víctimas. Perdón si me reitero, pero ahí cambia el argumento. Sin embargo, los mecanismos institucionales de transición sí pueden crear condiciones que hagan posible algo semejante al perdón, que algo semejante al perdón ocurra en un plano social. En este sentido, su función es profundamente simbólica. Mediante la verdad pública, el reconocimiento del daño y penas restaurativas buscan resignificar relaciones fracturadas por la violencia. Este carácter simbólico se manifiesta no solo en la centralidad de la confesión y la reparación, sino también en decisiones que amplían la comunidad de las víctimas, como el reconocimiento de ríos, montañas o territorios como sujetos afectados por el conflicto. Tales gestos no pretenden reemplazar el perdón de las víctimas humanas, sino reconfigurar el horizonte moral de la sociedad, recordando que la violencia no destruye únicamente vidas individuales, sino también los vínculos que sostienen la convivencia y la relación con el entorno. En este sentido, las sanciones restaurativas de la JEP poseen un significado que trasciende la lógica punitiva tradicional. Más que castigar en términos estrictamente retributivos, buscan transformar el daño en memoria pública, responsabilidad y compromiso de no repetición, creando así las condiciones para que la reconciliación y eventualmente el perdón puedan llegar a ser posibles. En otras palabras, la justicia transicional no puede producir perdón, pero sí puede contribuir a crear condiciones sociales y morales que harían posible su aparición. Esta interpretación deja abiertas algunas preguntas que pueden orientar la discusión, ojalá, no sé si para hoy o para el viernes. El perdón pertenece al ámbito de la decisión libre de las víctimas. ¿Hasta qué punto es legítimo que las instituciones intenten reproducir o institucionalizar algunas de sus condiciones morales? ¿Puede hablarse de una forma de perdón institucional o más bien de mecanismos que buscan hacer posible su eventual emergencia en un plano social? Asimismo, si el perdón no implica olvido, sino una forma distinta de relación con el pasado, ¿cómo pueden los procesos de justicia transicional preservar la memoria del daño sin quedar atrapados en la lógica del resentimiento? Y finalmente, si la reconciliación política se presenta como un objetivo colectivo, ¿cómo evitar que el discurso público de la reconciliación se transforme en una presión moral que, de manera implícita, exija a las víctimas a perdonar? Muchísimas gracias. Profesora Glania. Of course. First of all, You can try with this one. okay. It doesn't. Okay. First of all, thank you very much for having provided me with an English translation of your presentation. That was very helpful. I think it's a most interesting research topic. It's very timely, it's important, it's original. I very much enjoyed your presentation. I have a question and a suggestion. With respect to the question, you highlight the importance of establishing a dialogue in the whole process, a dialogue between, on the one hand, the perpetrator, and on the other hand, the victim. And what I found interesting was that within your research, you were also referring to various philosophers, including Jacques Derrida. And if I remember well, Derrida, in his work,
suggests to replace the notion of dialogue with the one of negotiation. Why? As far as I remember, Derrida argues that a dialogue is impossible. A dialogue suggests a conversation between equal partners. And in fact, the perpetrator and the victim are not equal. They have different interests. And so Derrida says it is more convenient, more adequate to talk about a negotiation rather than a dialogue. So I was just wondering if you have come across this reflection in Derrida's work, and what do you think of this of Derrida's suggestion? So that was my question, and then I have a suggestion. I assume that there are not many scholars working on precisely this topic, this intersection between law, transitional justice, and the concept of pardon, forgiveness. I know someone who works on that. It is someone who has just completed his PhD dissertation at the Sorbonne in Paris, exactly on the notion of pardon in transitional justice. The name is Elie, E-L-I-E, Tassel, T-A-S-S-E-L. And I looked it up because he just published his PhD dissertation in the form of a book in France. It's published by Labor et Fides in January 2026, so brand new. The French title is Pardonner, double point, la justice à l'épreuve de l'impossible. And the English translation would be forgiving, justice put to the test of the impossible. So he is exactly working on the notion of pardon in the context of transitional justice, and he won a very prestigious prize for his PhD dissertation because he approached it from a completely interdisciplinary perspective, including philosophy. And I know this person, he's a very nice scholar, very open-minded, and I can understand that it's probably difficult for you to have access to maybe the book, but if you email him, I'm perfectly sure that that he would be happy to share his ideas or work with you. So that's just a suggestion. There is someone out there also working in the field, and I guess since there are not many people there, it would be nice to connect and exchange ideas. It's just a suggestion. I'm going to find it. Yeah. I believe that I read something. I'm not sure. Yeah. I will have to look. Yeah. Maybe I read something, maybe a paper or something. That's possible, yes. It's really possible. He's working in France, and I think he will soon be based in the United States. I think he secured a scholarship at Harvard for 1 year, so he will be in the US next year. Okay. Yeah. Yes, I'm going to take it on reward because, yeah, it would be an awesome. Yeah. Thanks. Para los que de pronto no entendieron la pregunta, ella hace dos comentarios. El primero es más personal y es un dato que me sirve a mí, entonces creo que voy a evitar esa información. No tanto por no tanto porque sea secreto, sino pues porque no sé hasta qué punto les dice. Ella me dice que hay una persona que está trabajando el tema del perdón y la justicia transicional en Francia y que acaba de ganar precisamente un premio porque no es usual, pues el tema, digamos, no es tan usual como debería ser o como parecería. La pregunta ya como tal era, ya que yo hablo de diálogos, si pensé en algún punto en esta idea de Derrida en la que Derrida afirma que podría reemplazarse la palabra diálogo por la palabra negociación. Porque el diálogo, digamos, desde una perspectiva, por ejemplo, gadameriana, pues implica como una relación entre iguales. Y en el caso de la víctima y el victimario no son iguales. Y entonces, en tanto no hay igualdad entre la víctima y el victimario, ¿hasta qué punto podemos hablar de diálogo ahí? No podríamos hablar de negociación. Y en esa medida, pues si yo tuve alguna idea acerca de esto y si lo pensé, acabo
acabo de caer en cuenta del micrófono, sorry. Oui. There is this book, I'm going to do it in English because maybe it's easier for everyone, but when I was starting the research, this began with another problem, but basically I end up in here. And I asked someone who basically gave me this problem. I mean, it's something that she didn't thought, but because he was related with something that she worked on, I thought that maybe at some point she thought about that possibility. And she suggests a book that is called The Sunflower, The Limits of Forgiveness, that was written by Simon Wiesenthal. The problem, voy a traducir inmediatamente porque si no, de hecho sí lo pensé. Hay un libro que se llama Los girasoles, los límites del perdón, del famoso cazador de nazis de que se llama Simon Wiesenthal. In this book, Wiesenthal basically describes an experience at the camp, a concentration camp, and he's forced to listen to a confession from an SS general. And after the confession, he asked for forgiveness. And I think that the most interesting thing about the book is that after was this Congress or something, and many scholars participated and tried to understand what each one of them would have done in Simon Wiesenthal's place. Entonces, el libro básicamente relata una historia de Simon Wiesenthal en un campo de concentración. Él es forzado básicamente a escuchar la confesión de un soldado de la SS, es una confesión brutal, y al final le pide a Wiesenthal perdón. Pues Wiesenthal no responde, cabe decir. Pero lo más interesante es las discusiones, porque después, muchos años después, 40 años después, se hace un simposio y muchos académicos intentan responder qué hubieran hecho en la situación de Wiesenthal. And there is this commentary, I don't remember if it's Brown, who says at some point that, no, I don't believe that is Brown, I believe that is a priest that says, another priest, that says that basically Simon Wiesenthal should have forgiven because he will have elevated himself morally. And immediately I remember a quotation from one of Wiesenthal's friends at the camp when he says that the Superman asked the inferior man to do something beyond humanity. And I think that's the problem sometimes. You're right. And I think that in some situations, it cannot be a relation between equal. I even thought about the possibility of, right now, the HEP or the result of the transitional justice here in Colombia is finally condemning some of the people. And you realize that some of them are pressured to accept what they have done. They don't believe they did wrong, they just are obliged to do it. And even if they have this kind of dialogue with the victims, in that moment, the victims are superior than them because at the end of the day, they decide if he goes free or not. So of course, it's extremely difficult, and that's why maybe I had this question if it's legal or no, it's legitimate to pretend that forgiveness can be used for politics.
That's the problem. That's part of the problem. And that's one part of the problem. The other part of the problem was that, is that I thought about Gadamer with this notion of dialogue and the fact that forgiveness implies a dialogue. Yes, there is a transformation between both parts, and you can understand that with Gadamer, but it's extremely idealistic, at least for this context, I believe. And the opposition is Derrida. Because Derrida basically criticized this notion of Gadamer's precisely because of that. So yes, I have thought about the problem, but right now I was focusing on trying to show the relation between both models, how forgiveness is, how transitional justice is somehow institutionalized forgiveness, and what are the implications from this. But thank you for your question. Para responder a la pregunta brevemente, sí pensé en eso. Entonces, como estaba diciendo, pues el libro de Wiesenthal es brutal, y hay una parte en la que un sacerdote dice que, y creo que algunos de los estudiantes que están aquí han escuchado esto, un sacerdote dice que Simon Wiesenthal debió haber perdonado porque se le hubiera elevado moralmente con respecto al nazi. Y eso es bastante problemático porque eso implica que básicamente uno de los compañeros de Wiesenthal se burla precisamente cuando se da cuenta que para él eso es un dilema moral, y le dice, burlándose como, ay no, mire, el superhombre le pide al subhumano que haga algo superhumano o suprahumano. Entonces está exigiendo algo más de lo que puede hacer un ser humano. Y eso es lo que precisamente muestra es que evidentemente en el caso de Wiesenthal no hay una igualdad, pero además toca ver si en realidad ese diálogo entre víctima y victimario, por lo menos en este contexto, genuinamente puede ser un diálogo entre iguales. No solamente porque la víctima aparece como inferior al victimario, sino que también en el caso, por ejemplo, de Justicia y Paz, donde los victimarios son obligados en algún sentido a pertenecer o a participar de estos procesos para evitar la cárcel, acaban también ellos siendo inferiores a la víctima en ese caso y tienen a veces que confesar cosas que o no hicieron o que no consideran de las cuales deberían arrepentirse. Pues lo hemos visto, digamos, en algunas de las sentencias de la JEP, al menos la sentencia de los falsos positivos en el caso del batallón de la Popa. Uno de los militares negó a aceptar que lo que había hecho era terrible y básicamente es la persona a la que condenan 20 años, ¿no? Entonces, unos pocos dirán que no, otros tendrán que meterse en el diálogo e implica una relación incluso de superioridad e inferioridad y pues pone en cuestión, digamos, hasta qué punto sí puede existir este diálogo entre iguales en el caso del perdón. Y ese es parte del problema que yo tenía en la ponencia y por eso lo puse al final, si en realidad, si es posible leer la justicia transicional en algún sentido como una institucionalización del perdón, ¿eso qué límites tiene y qué problemas tiene, en especial teniendo en cuenta la pregunta de si es legítimo o no considerar esta institucionalización? ¿Hasta qué punto puede de verdad el Estado apropiarse del perdón, así sea en el caso de la JEP? Andrés. Gracias, Claudia, por la presentación y la conferencia. Yo tengo una pregunta relacionada con esto de la institucionalización del perdón. Me parece que uno podría distinguir de pronto como dos sentidos de la reconciliación, y no sé si tu ponencia va en esa dirección, esa es la pregunta. Entonces, un sentido de la reconciliación sería como la reconciliación entre víctima y victimario, entendida como una reconciliación personal, intersubjetiva, ¿sí? Pero por el otro lado habría pues una reconciliación más a nivel institucional que tendría que ver con este modelo de justicia transicional prospectiva que tú presentas, como la reconciliación entendida como transformaciones estructurales o del derecho que impidan que se repita el pasado, ¿sí? Y claro, tú, según entendí, lo que tú dices es la reconciliación institucional puede brindar ciertas condiciones para que haya reconciliación intersubjetiva, pero solo eso, ¿no?
Y de pronto hacer esa distinción me parece valioso para no caer en esa institucionalización del perdón, con esta cosa de pues, presionar a las víctimas para que perdonen. Y lo que tendría que hacer la justicia transicional es simplemente ofrecer esa reconciliación institucional, concentrarse más, digamos, en las discusiones estructurales de qué pasó con el derecho, cómo el derecho o el orden jurídico fue cómplice de ciertas violencias, más allá de que se den un abrazo, ¿no? Sí, digamos, sí. Para ponerlo en términos así gráficos, porque pues lo pienso también en términos hegelianos, ahí estamos como confundiendo un registro como de moralidad con eticidad. ¿Sí? Sí. O sea, digamos lo del perdón, y si yo perdono, y si yo me arrepiento, y esa experiencia de mi conciencia, claro que no es solo privada, pero igual sí tiene un fuero privado, que en un punto, desde la visión del derecho, es como irregistrable, indeterminable, ¿sí? Porque claro, desde el derecho yo no puedo saber si realmente se arrepintió o no. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, como para separar como esos ámbitos de la reconciliación, ¿no? Entonces, claro, pero hay esta parte, digamos, si te puedo interrumpir, ahí está, o si quieres decir algo más, qué pena. No. Hay esta parte del problema, Andrés, precisamente, y es una de las grandes críticas que hay a el sistema de justicia transicional en Sudáfrica fue ese, ¿no? A la salida, por ejemplo, las víctimas de violaciones masivas, eran muy pocas mujeres las que aceptaban hacer parte de estos procesos. Siempre había un periodista y era con las mujeres, no ocurría eso con los hombres. Si alguien, no sé, si a un hombre le habían quitado una pierna o lo que fuese, o lo habían torturado, no importaba. Pero si era una mujer víctima de la violencia sexual, se paraba un periodista de la salida y le recordaba que Desmond Tutu y Nelson Mandela consideraban que el perdón es necesario para el futuro. Y después de decir esto le decían, ¿ya perdonó? Hay algo muy cruel en el asunto. Creo que en el caso de la JEP se intenta distinguir esos dos ámbitos y estoy de acuerdo, y por eso es que me parece que estoy de acuerdo en hacer la distinción. El problema es que también creo que la distinción entre esos dos ámbitos, al menos como está formulada, acaba siendo muy tenue. Si bien es cierto, la JEP no aspira a que haya un perdón interpersonal, sino que haya un perdón, como tú denominas, como de forma institucional. De todas maneras, sí creo que algunas de las lógicas, en tanto están intentando retomar las lógicas sudafricanas, están también intentando plantear las condiciones para que ese perdón necesariamente ocurra en algún punto. Y creo que ahí entra uno de los límites, y por eso era que yo al final ponía como, ¿es de verdad legítimo esto? No es tan, por eso decía yo al principio, no es algo como tan simple y tan bonito, porque a fin de cuentas acaba metiéndose en un terreno de la libertad. Por eso hice tanto énfasis al final el perdón es individual. Es más, Derrida lo prueba fácilmente, el discurso no solamente de Nelson Mandela, estamos hablando de Bush, de Clinton, de los presidentes alemanes después de la Segunda Guerra Mundial pidiendo perdón. Ellos no tienen por qué pedir perdón. El que puede pedir perdón es el nazi, por ejemplo, en el caso de Alemania. El que puede pedir perdón por las masacres en Kabul son los soldados gringos o cosas así, ¿no? Pero ellos no pueden atribuirse ese poder y tampoco pueden atribuirse el poder de decir que perdonan en nombre de la sociedad. Entonces, el espacio político, el espacio, digamos, a veces incluso acaba difuminando esos límites, y por eso es que también estoy de acuerdo que ahí es donde se encuentra esa tensión de el modelo funciona, y de verdad yo entre más leo sobre justicia transicional, más encuentro similitudes. Esto podría irse a qué se comprende, cómo se comprende, etcétera, etcétera. Por eso incluso alcancé a meter algunas de las cosas que están ahí. Y cada vez que uno encuentra una similitud, encuentra un problema, porque entonces está intentando desplazar un ámbito que debería ser político a un ámbito que debería ser individual o moral. Y ahí es donde queda uno como, ¿cómo arreglo esto? Y ahí sí no tengo respuesta, no tengo ni idea. Pero por ahí va el asunto, claro. ¿Sí? Bueno, como un poco, ¿se me oye bien? Sí. Sí, pues, como para preguntarle un poco a la profe, ¿en qué medida se dice que el perdón abre hacia el futuro? O sea, ¿en qué medida este sí crea un futuro y el rencor deja atada a la víctima al pasado?
si ambos como que reactúan sobre un mismo hecho, ¿no? Que fue pues justamente como el dolor o bueno, el sufrimiento ya vivido por la víctima. Y como siguiendo esa misma línea, me gustaría saber cómo el por qué hay que criticar, digamos, esta idea de la elevación moral respecto del que perdona con el que exige el perdón, y qué es lo que le da más firmeza a esta idea de que el perdón sea como el que abra ese futuro impensable. Ya, eso sería. Gracias, Marlon. Bueno, Marlon, el problema, digamos, hay varios, uno tiene que ahí entrar a hacer entonces matices que por la extensión de la ponencia no quería tampoco abarcar 2 horas y podría creo que abarcar un libro. Uno de los grandes problemas con el perdón es que hay distintas formas de resentimiento. Está, por ejemplo, el resentimiento del perdón de Butler, en donde no es la eliminación del resentimiento, siempre queda algo de resentimiento cuando perdono, porque acaba siendo una advertencia moral. Pero hay otros tipos de resentimiento que no dejan vivir a las víctimas y pareciera que la víctima se quedara estancada solamente en la repetición de aquello que le ocurrió. Hay muchísimos ejemplos, incluso creo que gracias a Miguel vi el ejemplo de una chica del Salado que perdona, por ejemplo. Y el testimonio es brutal, ella hace todo el contexto, cómo vio cómo masacraban personas, cómo llegaron los paramilitares, torturaban gente, cogían motosierras, los desmembraban, después la violaron en masa, una cosa brutal. Y ella decide perdonar. Entonces uno dice, y hay algo bien interesante porque el hecho de, cuando uno lee el discurso de ella es yo decido perdonar es para dejar de ser víctima y tener otras posibilidades de pensarme a mí mismo. Y entonces, para los efectos de esta ponencia no lo podía hacer, pero en algún sentido la comprensión en el perdón es un tema muy difícil y Yankelevich mismo lo pone. ¿Qué comprende la víctima? Y yo a veces pienso que lo que comprende la víctima es una posibilidad existencial, ni siquiera es social, lo social pasa a un segundo plano. Es cómo yo me comprendo a mí mismo en el mundo y si solamente me comprendo en definición de este acto horroroso que me tocó vivir o si me comprendo como más que eso y puedo hacer más que eso. Entonces ahí digamos que empieza uno a hacer matices, entonces hay rencor agresivo, hay rencor... hay como unas 5 o 6 definiciones, digamos, tipos de rencor que uno puede encontrar y el más suavecito es el de Joseph Butler que dice como que es el rencor que me permite vivir porque es una advertencia ética, pero no significa que yo sigo reviviendo el mal, sino que tengo las posibilidades de vivir allende el mal y reconstruir, digamos, mi vida. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué hay que criticar la idea de la elevación moral? Y entonces ahí sí me paso al otro lado y defiendo el rencor. Que a mí me digan, no sé, me matan a mi familia, no sienta rencor y está mal sentir rencor. Si está bien moralmente y si lo mejor y lo virtuoso es perdonar, sentir rencor se ve como algo propio de una persona viciosa. Novitz, por ejemplo, que es uno de los autores que cité aquí, hace un análisis muy interesante sobre el perdón desde la perspectiva aristotélica. Y él dice que el perdón es básicamente el término medio entre 2 vicios, entre el rencor absoluto y el olvido. Eso es problemático porque entonces el rencoroso acaba siendo una persona viciosa. Y pues, dígale eso a una persona que acaba de estar en la masacre del Salado, si es justo calificarla como moralmente inferior. Porque es rencor, o sea, porque tiene rencor de que la institución no le dio protección, estaban los paramilitares aliados con los militares, una cantidad de cosas que es imposible que yo diga, amo el Estado. Entonces, ahí me parece problemático pensar en términos de elevación moral, porque entonces las mejores personas serían las que son capaces de perdonar, y con esto te doy la palabra, y es también el tema de el perdón es excepcional, extremadamente excepcional, y de eso sí se da cuenta Hegel, no es como que todos llegamos y perdonamos y estamos en un mundo de paz y amor. El perdón es tan excepcional que cuando ocurre transforma sociedades. Estamos hablando de un Nelson Mandela, de un Jesucristo, o sea, esos son los ejemplos clásicos, porque es muy raro, en especial ante estos crímenes, digamos, de lesa humanidad.
Y entonces, si es tan excepcional que las personas y los millones de víctimas que no quieren perdonar por las razones que sea, entonces son inferiores moralmente. O sea, son víctimas, pero además las considero inferiores, más allá de su calidad de víctimas, no solamente porque son víctimas, se les quitó la dignidad, se les hizo personas inferiores, y además las considero inferiores también moralmente. Eso me parece, a mí desde mi perspectiva, ¿no? Me parece problemático. Yo no sé si haya personas que defiendan esto. Y yo como me encuentro como en su misma línea, profe, sino que a mí me parece que hay como una cierta equivalencia entre esta idea de que el rencoroso es vicioso, ¿no? La primera pues, postura, la del fraile, la del sacerdote, y siento que existe como cierta equivalencia con el estancamiento del rencoroso, ¿no? Como el estancamiento temporal de quien siente rencor. Ahí esa era la pregunta que yo quería hacer. Ya, claro, pero, o sea, yo entiendo tu pregunta, lo que pasa es que yo creo que uno tiene derecho a estancarse, entre otras cosas. Lo que pasa es que, evidentemente, por ejemplo, las personas que, ¿por qué se habla de la violencia en términos de ciclos de violencia? Porque inicia y entonces yo le hago un daño a alguien y esa persona no me va a perdonar, pero además genera un daño a otros precisamente por estar tan resentido, ¿no? No sé, las víctimas, por ejemplo, hace muchos años cuando obligaban a las mujeres, no había acceso al aborto, entonces obligaban a las mujeres a tener los hijos de violadores. Muchas veces esos niños los ponían a pedir comida o los maltrataban, y entonces acaba siendo una forma de desfogar el rencor. Por eso decía yo que ahí tiene uno que empezar a hacer distinciones entre qué tipo de rencor de qué tipo de rencor estamos hablando. Hay unos rencores que son como advertencias, como, bueno, sí, no nos vamos a volver mejores amigos, no nos vamos a abrazar, no van a salir arcoíris detrás de nuestro diálogo. Pero hay otros rencores que lo que hacen es generar muchísimos más ciclos de violencia y yo acabo victimizando a otros por el hecho de haber sido yo víctima. Y entonces ahí yo estoy paralizado en un momento y como que eso me impide, digamos, generar otro tipo de relaciones que sean más allá de la violencia o que estén más allá de la violencia. Entonces por eso te decía yo, ahí hay que hacer distinciones y claro, no todo rencor es malo, no toda víctima que está anclada al pasado es mala, no necesariamente tengo que pensarlo como un vicio, pensar al perdón como una virtud puede ser problemático desde esa perspectiva, pero pues uno sí tiene que empezar a dimensionar distintos como matices del asunto y casi que pensar el rencor y el perdón a veces pienso que pueden ser como, lo que voy a decir es bastante problemático, pero casi como existenciarios, no como una cosa que yo puedo identificar y definir de una forma unívoca, sino como un espectro de fenómenos que están dentro de esto y yo solamente puedo dar una indicación de por dónde más o menos va el fenómeno. Pero esa sería la forma, digamos, más práctica de responderlo para no comprometerme tanto. Vamos a hacer una última pregunta porque corre el tiempo, creo que ¿quién estaba primero? ¿Alguien se dio cuenta? Digo, para ser justos. ¿Negocian? ¿Dialogan? Cuestión de justicia toca. Cuestión de ¿Quién fue? justicia Carlos, transicional. ¿a quién vio usted primero? ¿No? Bueno, sí. Esteban después me pregunta la salida. Sí. Pues es que a mí me surge una pregunta porque se decía que se perdona a quien que reconociendo su culpa se distancia del acto, más no se perdona el acto para que sea genuino. Sin embargo, dentro de la institucionalización del perdón, yo lo encuentro más que se transforma de una u otra forma en un intercambio condicional. ¿Qué es lo que sucede con eso? Realmente, dentro de la institucionalización del perdón, se le dan ciertos tratos diferentes al victimario siempre y cuando reconozca su acto y se intente reconciliar con la víctima. Pero si se supone que la condición para que el perdón sea genuino sea justamente que el victimario se desprenda de ese acto y reconozca genuinamente su error, ¿cómo puede haber perdón dentro de eso si, como mismo decía Hannah Arendt, existe esa oscuridad del corazón humano y uno no puede confiar plenamente en que eso sea cierto cuando hay un negocio de por medio? Claro. Entonces, mi pregunta radica en eso. ¿Cómo realmente, o sea, creo que ahí estamos dejando a la víctima en una posición más vulnerable, puesto que lo único que está dando es beneficios a su victimario por él
intentar dialogar con él. Entonces es como mi pregunta. Eh, ¿Dónde hay perdón, hay regalo? Claro. Creo que esto viene en parte de una discusión que teníamos ayer. Perdón, pero es que ayer estábamos discutiendo sobre Hannah Arendt. Y creo que parte de la discusión era si, en algún sentido, el hecho de que la relación entre víctima y victimario acabe siendo en algún sentido retributiva también, porque eso no se abandona. El hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial como que se reformule la idea de perdón no significa que esa lógica retributiva se abandone. Entonces, si tú no me pides perdón y no reconoces, yo no te perdono. Entonces, yo estoy recibiendo tu dolor y tu sufrimiento y tu arrepentimiento y tu culpa y todo eso para poder decir que te perdono, ¿sí? Y pensarlo de esa manera es supremamente problemático porque entonces, según eso, la víctima no podría perdonar si el victimario genuinamente no pide perdón. Y ahí entra otro problema y es, ¿y yo cómo sé que me están pidiendo de verdad perdón? ¿Cuántos de los militares condenados, que estaban en relación con el batallón de la Popa, de verdad confesaron y pidieron perdón a las víctimas genuinamente? ¿Y cómo hago yo de víctima para de verdad creer que lo que ellos están diciendo de verdad es genuino arrepentimiento? Ahí es, y es algo, digamos, que por términos de extensión no podía entrar, pero el problema también es que el perdón no solamente nace de la lógica retributiva, sino que además nace de la lógica de las religiones abrahámicas. Y a mí me da la sensación de que ese origen en la religión hace que el perdón acabe siendo un acto de fe. Y si la justicia transicional en algún sentido mimetiza la misma lógica, también se está jugando en el acto de fe de la contrición de los perpetradores, de que ellos digan la verdad y de que de verdad estén contando la verdad y estén arrepentidos y vayan y les digan. Y eso es un problema también, porque hasta cierto punto podría considerar uno, no podría ser una burla a las víctimas. Por ejemplo, Albert Speer, el famoso arquitecto del nazismo, el tipo confesó y se arrepintió públicamente. Pero el tipo siempre minimizó lo que hizo y la magnitud de lo que hizo y en realidad le da a uno la sensación de el tipo nunca se arrepintió genuinamente. Pero ante el público, en especial norteamericano, por ejemplo, no, se arrepintió y el tipo publicaba libros en Estados Unidos, daba conferencias sobre el perdón. Eso es una vulgaridad. Es una vulgaridad. Y acaba siendo una cosa, el tipo deberían haberlo ahorcado con Göring y con todos los demás, o sea, esa es la verdad. O sea, yo no soy tan tiernita como me veo. El punto es, ahí, esa es parte de la lógica. Como el Señor se arrepintió y pidió perdón a los judíos, entonces ya no lo ahorcamos, ya le damos unos cuantos añitos en la cárcel. Y entonces ya ahí minimiza la pena y todo, pero en el fondo el tipo siguió siendo un nazi. Y entonces todo ese proceso acaba estando no solamente dentro de una lógica retributiva, sino también dentro de un acto de fe, y eso es supremamente problemático, en especial en un país que está viviendo un proceso de justicia transicional. Pero pues no me iba a meter con eso porque es que, pues, para meterse con eso me toca meterme más en la religión y pues, ayer lo expresé, no es mi tema favorito, lo siento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hay una noticia buena y una mala. La buena es que hay empanaditas afuera, la mala es que están frías, porque no sé qué pasó, pero bueno, en 15 minuticos nos vemos para la última conferencia. Gracias, Claudia.